Bien, seguimos con el estudio de Efesios, Efesios parte séptima. Parte séptima es un 7, ¿sabéis, no? Y nada, vamos allá. Eso se va a corresponder con el final del capítulo 2. Creo que es el final del capítulo 2, efectivamente. Y a ver si nos da tiempo y también empieza el capítulo 3. Pero bueno, lo que vamos a estar viendo ahora es muy importante. Es muy importante porque resume, ejemplifica, pues nuestra fe, básicamente. Porque el título es Reconciliación por medio de la cruz. No hay manera de reconciliarse con Dios si no es por medio de la cruz. Eso todos lo sabemos. El mensaje hoy en día que se esparce por ahí, por medios ecuménicos, es contrario a eso. Es como que si tú eres una buena persona y eres fiel a tus creencias, muy fiel, muy fiel, muy fiel, ya con eso ya Dios lo cuenta como una justificación, lo cual esto es abominable, es una abominación, o sea, no es imposible, no es así. Solamente justificación en Dios o por Dios, o que Dios te justifica por medio de la cruz y no hay otra manera. Entonces lo dejamos donde lo dejamos, lo volvemos a retomar. Acordémonos que Pablo está dirigiéndose a los gentiles, a los efesios, que son de origen gentil, eran personas no judías. Y los versículos anteriores, solamente para hacer ligera mención y para entrar en el tema, pues son los versículos 8, 9 y 10, que son los archisabidos, pero no por eso menos importantes, sino todo lo contrario, versículos que todos deberíamos de conocer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad que estuvimos viendo eso? Y eso también resume nuestra fe. O sea, nuestra fe no está basada en los méritos propios. De todas las religiones, si os dais cuenta, si las estudiáis un poco, las veis un poco, resumen, todo está resumido en el mérito propio, ¿no? O sea, si tú meritas, si tú eres suficientemente pilas en lo que crees, si realmente eres una persona, digamos que consecuente con lo que crees y haces, y pues esto es un mérito tremendo, que Dios lo va a tomar en sí, a tu cuenta, y seguramente pues te llegarás a salvar. Hay iglesias evangélicas que enseñan algo parecido, que enseñan que Cristo vino a salvar no a los que vino a salvar, sino que vino a salvar a toda la humanidad. Eso enseñan. Yo lo he visto. Que vino a salvar a toda la humanidad y que por tanto los creyentes tenemos que tratar a las personas como hermanos que un día llegarán a serlo. Esto es así, se llama universalismo, es una herejía promovida, entre otros muchos, por un tal Billy Graham, que todos conocéis. Él era universalista, él era muchas cosas, y hay que decirlo porque hay mucha gente engañada en el pueblo de Dios. Entonces, claro, con que todo el mundo es hermano, pues, aunque no lo sea ahora, lo será al final, porque la meta es que toda la humanidad se salve. Eso, humanamente hablando, suena muy bonito, suena deseable, ¿verdad? Ya nos gustaría eso, pero no es la verdad. No es la verdad, no es lo que las Escrituras enseñan, sino todo lo contrario. Entonces, nosotros estamos aquí, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. ¿Amén? Tal y como está escrita, no añadiendo, no quitando, sino tal y como está escrita, y creyéndola porque es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, merece ser creída. ¿Amén? Entonces, todo buenismo religioso está de más, sobra, porque no nos ayuda a entender la palabra de Dios. ¿Amén? Así que, por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no es mérito de nadie, pues es don de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios da y el hombre no se puede fabricar. Y Dios no lo da a todos, porque escrito está también: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Es un misterio, pero es así. Amén, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, quedamos ahí, avanzamos y estamos aquí en la reconciliación por medio de la cruz. Así que leemos los versículos del 13 al 22,
Pero ahora, en Cristo Jesús, voy a leerlo todo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Luego lo leeremos. De todos modos, mejor así, para no alargarnos demasiado, porque si no se hace muy largo. Iremos versículo por versículo. Pero ahora, en Cristo Jesús, exactamente, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos acordamos que también estudiamos los otros 2 versículos anteriores. Eso me lo había dejado, pero no lo tengo todo en la cabeza, hermanos, es imposible. Pero estos 2 versículos, 11 y 12, son muy importantes y los voy a leer ahora, ¿vale? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. Es decir, los judíos menospreciaban a los gentiles hasta el punto de tenerles prácticamente como animales, ¿eh? Eso es lo que estuvimos viendo, eso es la realidad. ¿Esa era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios, porque la justificación no reside ni siquiera en el llamado pueblo de Dios, la justificación reside en Dios. Bueno. Y Dios hace su pueblo conforme Él quiere, no al revés, no es un pueblo que lo decide. Luego en el 12 dice, este versículo es clave. En aquel tiempo estabais sin Cristo, está refiriéndose y dirigiéndose a los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, lejos de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vale, nos acordamos que así estaba el ser humano no judío, es decir, gentil, los gentiles, los goyim, como llaman los judíos a todos aquellos que no son suyos, ¿verdad? Y era así, alejados totalmente de Dios. ¿Vale? Esta era la realidad y la circunstancia real. Y aquí es donde viene ya la reconciliación por medio de la cruz y lo que vamos a estar viendo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿ahora cuándo? ¿Cuándo fue ahora? Ahora no es ahora, es cuando fue anunciado el Evangelio. ¿Amén? A partir de que fue anunciado el Evangelio. ¿A partir de cuándo exactamente? A partir de cuando empezó la Iglesia, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y más en concreto, dirigiéndose a los gentiles, cuando Cornelio, en Hechos 10, se convirtió. Bueno, Dios convirtió a Cornelio, para ser más exactos. Ahí es donde empieza la salvación a los gentiles, cosa que hasta la fecha, hasta aquel momento, que sepamos, no había ocurrido. El primer gentil convertido a Cristo fue Cornelio. Bien, entonces ese ahora es en el momento en que Cornelio se convierte y a partir de ese momento en adelante, que la iglesia empieza a ser llenada por creyentes de origen gentil. ¿Amén? Esto ya está terminando, por cierto. Estamos en un momento de la historia en que este proceso ya está terminando. Y Dios volverá a empezar de nuevo con Israel. Pero bueno, no es el tema que nos trae hoy. Eso lo estamos estudiando en Isaías mayormente. Así que, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Si os dais cuenta, es obra de Dios, es la obra de Dios, no es la obra humana. No es que el ser humano en un momento dado decidió, mira, es buena hora para acercarse a Dios. Yo creo que ahora que hace un buen día, hace sol, está bien, vamos a acercarnos a Dios, ¿no? O porque está lloviendo, es igual, vamos a acercarnos a Dios. O ahora que tenemos tantos problemas, que nos va tan mal todo, yo creo que es buena hora de acercarse a Dios. No funciona así, ¿verdad que no? Fue en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios. Oh, Miguel, pero ¿y el libre albedrío? No existe. Pero la Biblia dice que tenemos libre albedrío. No, la Biblia no dice eso. Pero se me ha enseñado así. Me han enseñado esto. ¿Te han enseñado mal? ¿Por qué crees cualquier cosa? ¿Crees la verdad? El ser humano no tiene libre albedrío. Tiene voluntad, pero no libre albedrío, que es muy diferente. No podemos. El ser humano no se podía acercar a Dios sin que Dios se acercara al ser humano. Y lo hizo cuando lo hizo. Amén. Ese es el punto. Bien, vamos a ir viendo esto. El estar lejos es un término común en los escritos rabínicos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿vale? Estar lejos es un término común en los escritos rabínicos que se usaba para describir a los gentiles separados por completo del Dios verdadero. En la mentalidad judía, el goyim, el gentil, no tenía nada que ver con Dios. Es como si fuera un ser de otro planeta, no sé dónde, ¿sabes? Un extraterrestre.
O sea, no tienen nada que ver, nada, pero nada que ver, nada que ver. Por eso el Señor, cuando estuvo en medio de ellos, entre otras cosas, pues habló del buen samaritano, que era una parábola, ¿no? Y todos sabemos la enseñanza de eso, ¿no? Que el que tuvo misericordia fue un gentil, básicamente. Un samaritano no era un gentil del todo, pero casi casi, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad judía. Cuando estábamos lejos, en un momento dado, fuimos hechos cercanos, no por nosotros mismos, sino por el acto del derramamiento de la sangre de Cristo, que propició la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ya el Señor lo estuvo diciendo, que eso iba a ocurrir. Yo tengo otro redil, ¿verdad? Aparte de este tengo otro redil. Ya estaba anunciando la salvación a los gentiles. Lo estaba haciendo. Y no fue cuando murió en la cruz exactamente en cuanto al tiempo, como ya he dicho, fue más tarde, pero fue por la cruz que los gentiles empezaron a salvarse y nosotros con ellos, que somos también gentiles, claro. Entonces, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, quien a través de la predicación del Evangelio hacía y hace que los escogidos de Dios vengan a salvación. ¿Por qué la gente que se salva, que Dios salva, se salva? ¿Quién es el autor? El autor es Cristo, desde luego está claro, pero ¿quién más hace que eso pueda ocurrir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien empezó a entrar, por decirlo así, en el escenario de la salvación. ¿Por quién? ¿Quién le enviaba? ¿Quién le envió? ¿O quién le envía? ¿Quién le enviaba y quién le envía? El Padre. Y ahí vemos la Trinidad. Ahí vemos el Padre, que salva a quien quiere, por los méritos de su Hijo, y envía al Espíritu Santo para que esa salvación pueda materializarse en aquellos que el Padre quiere salvar. ¿Verdad? Es así como funciona, hermanos. Ya lo sabéis. No hemos sido hechos cercanos como para convertirnos en judíos, no es esa la cosa, sino para ser hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Romanos 11, 17b. Esto que parece simple no lo es tanto, porque también hay mucho cristiano, o llámese cristiano, yo no sé si lo son, yo ahí no entro, pero muchos que dicen que tienen fe, que creen otra cosa, que dicen que cuando uno recibe a Cristo, o recibe al Mesías, como ellos lo llaman, pues entonces pasa a ser judío, de hecho, porque es colocado dentro como rama silvestre dentro del árbol natural. Pero aquí lo que está diciendo es otra cosa. Aquí lo que dice es que no para convertirse en judíos, sino para ser hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Israel como nación, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo cuando haya acabado el tiempo de los gentiles, pero eso no nos convierte a nosotros en judíos, ni mucho menos. Pero sí de participantes del árbol, que evidentemente es una metáfora y que está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Que en Abraham serían benditas las naciones. ¿Verdad? Ahí podía hablar más, pero voy adelante porque si no no avanzamos en la epístola de Efesios. Bien, entonces, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz y lo es también a nivel de ambos pueblos, judíos y gentiles. Los judíos y los gentiles que estamos en Cristo somos una nueva creación. Somos una nueva creación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Eso lo sabemos, estudiado tanto, pero es bueno recordarlo. Esto es muy importante. O sea, un judío no es más que un gentil no es más que un judío en Cristo Jesús. Nadie es más que nadie. Existe la cosa esta de cuando un judío se convierte, bueno, todo el mundo parece que va hacia el judío, como si fuera un supersanto, alguien especial. No, aquí dice otra cosa. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, los judíos, ¿verdad? Vale nada, ni la incircuncisión, es decir, los gentiles, sino una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo Jesús y somos iguales, exactamente iguales. Porque la iglesia no es Israel, ¿vale? No es Israel. Es la desposada de Cristo. Es otra cosa, es otra creación, es otra entidad. A ver si lo logro. Ahora, en Cristo Jesús, el judío, por supuesto que no deja de serlo, aunque es incorporado al cuerpo de Cristo,
Así también el gentil no deja de serlo, porque no nos convertimos en judíos, ni los judíos se convierten en gentiles. Cada uno sigue teniendo su identidad, pero incorporados en el cuerpo de Cristo somos una nueva creación y somos la desposada del Señor Jesús. La pared intermedia de separación, como clara alusión al velo del templo, ha sido derribada, teniendo libre acceso tanto unos como otros. Esto es muy interesante. Sabéis que dentro del templo, en el Santísimo, antes de llegar había parece que lo estoy viendo, no, nunca estuve ahí, como una cortina muy gruesa, de separación, y eso tenía un simbolismo, no solamente un simbolismo, eso tenía más que un simbolismo, pero hablando de simbolismo, lo que pretendía era mostrar la separación que había entre lo que había fuera del Santísimo de lo que había dentro del Santísimo. ¿Quién estaba dentro del Santísimo? Dios, la presencia de Dios estaba dentro del Santísimo. Y el velo separaba la presencia de Dios de lo que aún no era la presencia de Dios. ¿Sabéis una cosa? Que esto representa mucho al cuerpo humano, al ser humano, quiero decir, de cristiano. Y ahí tendría yo bastante que enseñar acerca del tema de ministración, etcétera, etcétera. No tengo tiempo aquí y tal, pero solamente deciros una cosa. Aquellos que dicen que el cristiano ya es, perfecto, porque con que es templo del Espíritu Santo pues es perfecto, es un gran error. El cristiano sigue llevando cosas que aún arrastraba de su vida antigua. Y cuando digo cosas, lo digo a nivel espiritual, ¿no me entendéis? En mayor o menor medida. ¿Por qué? Pues justamente por lo que estamos viendo. Porque el interior, que sería nuestro hombre interior, el Santísimo, por supuesto que ahí no había nada inmundo. Y en el cristiano no hay nada inmundo. Y la presencia de Dios está ahí. Y en ese sentido sí somos templo del Espíritu. En nuestro hombre interior. Pero es que el ser humano no es solamente hombre interior, ¿verdad que no? ¿Qué había en el templo de Jerusalén? Había prácticamente estaba dividido en tres partes, ¿no? El Santísimo, el atrio interior y el atrio exterior. ¿Qué sería el atrio interior en nosotros? Y ahí no estaba la presencia de Dios, ¿eh? En el templo de Jerusalén no estaba la presencia de Dios como si estaba en el Santísimo. ¿Me estás entendiendo? Pues había un velo de separación. ¿Qué había en el atrio interior? ¿O qué hay en el atrio interior nuestro, mejor dicho? ¿Qué es, mejor dicho? ¿Qué es pues el alma, la psique, la voluntad, los sentimientos? Incluso el espíritu, lo que nos hace que nuestro cuerpo se pueda mover. Porque el hombre interior no es el espíritu. El hombre interior es algo mucho más profundo que el espíritu, aunque es parte del espíritu. Pero es mucho más profundo. Y ahí sí está Dios. Y ahí no hay nada inmundo en el cristiano nacido de Dios. No hay nada inmundo. Pero, si vamos para atrás, nos encontramos con el atrio interior, que se corresponde con el alma, con la mente, con los sentimientos y con todas estas cosas, y con el espíritu también. Y ahí, hermanos, que yo sepa, perfectos no somos, ¿verdad? Yo no. Yo seguro que no. Pero si aún vamos más para atrás y nos vamos al atrio exterior, que sería el cuerpo, ¿qué dijo Pablo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Verdad? Por lo tanto, no estamos tan limpios, ¿verdad? ¿Aún? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque la salvación todavía ha de manifestarse en nuestras vidas. Y lo hará en el momento en que tenga que ser, otra vez en el momento de Dios. No cuando nosotros decimos que nos gustaría. ¿Por qué pecamos? Porque a ver quién no peca, ¿verdad? Pues porque el alma, hasta cierto punto, está contaminada. Pues entonces no entraremos en el cielo. No, sí entramos. Entramos en el cielo porque Cristo habita en el hombre interior. Y hemos sido rescatados y salvados, esperando la redención completa de todo nuestro ser. ¿Me entendéis? A ver, yo no estoy dando aquí licencia para pecar, ni mucho menos, ni diciendo, pues con que aún no somos perfectos, pues entonces, no, yo no estoy diciendo eso, ni lo digo, ni muchísimo menos.
Lo que estoy diciendo es que esta es la realidad. Que igual que tenemos un cuerpo físico que que está, pues cada vez peor. Cada vez cuando tienes más años, estás peor, ¿no? Bueno, de años también, o sea, enfermedades. ¿No te resfrías tú nunca o qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba en el templo de Jerusalén, en el atrio exterior? Pues estaba lleno de gente de todo tipo. ¿Me entendéis? Ahí había gente buena, gente de Dios. ¿Me entendéis? Y había gente que no era de Dios, ahí estaban. Luego los sacerdotes podían entrar en el atrio interior. Los sacerdotes, nadie más. ¿Los sacerdotes eran puros? No, ahí había de todo. ¿Me entendéis? Y luego en el atrio interior, ¿quién había ahí? ¿Había algún hombre? No. Solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, atado con una cuerda, por si caía y muerto, y así le podían sacar. Una vez al año. ¿Os dais cuenta? El templo de Jerusalén representa con fidelidad, no, es más fácil decirlo así, el ser humano, el cristiano. Ahora ya entendemos más muchas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Es que me está pasando esto, es que, no sé, tengo ansiedad. Ansiedad. Ansiedad, tengo ansiedad, es que tengo una ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Ahí lo dejo. Búscalo. ¿Qué produce la ansiedad? ¿Cuántas enfermedades son producidas por espíritus inmundos? O que los espíritus inmundos aprovechan también. En el tema del carácter, que es ya el alma. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos etcéteras que podríamos... etcétera, todo, etcétera, todo, etcétera. Claro, ya Pablo lo dice en la misma carta de los Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, con los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, si fuéramos perfectos ya no tendríamos lucha ninguna. ¿Me estás entendiendo? Ninguna lucha, ninguna, cero. Porque estaríamos ya glorificados, como lo estaremos un día. Pero aún no lo estamos. Así que nadie se sorprenda. Algunos dicen, no, es imposible, hermano, porque ¿cómo puede estar ahí el Espíritu de Dios y espíritus inmundos? No puede ser. Mira, te voy a decir una cosa. No tienes ni idea. Eso para empezar, no tienes ni idea. O sea, para Dios, los espíritus inmundos son nada. O sea, aquí estás equiparándome a Dios con espíritus inmundos, con demonios. No me equipares eso, por favor. Dios está sentado en el trono. Dios es Dios. ¿Vale? Y los espíritus inmundos, o llámesele demonios, como quieras llamarles, que por cierto, el Señor Jesús en los evangelios, cómo trata el tema, ¿verdad? Tú vas al libro de Marcos y eso es un libro, un dechado de guerra espiritual. Lo que más hacía el Señor era echar fuera demonios. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que eso no esté pasando en las iglesias? ¿Cómo es que eso está totalmente dejado de lado? Pues por eso, por esa gran mentira que dice que un cristiano no puede tener espíritus inmundos porque está el Espíritu Santo en él. Claro que está el Espíritu Santo en él. Y ahí donde está el Espíritu Santo, ahí dentro no hay ni un solo espíritu inmundo. Pero ¿y en el atrio exterior? ¿Y en el atrio interior qué? ¿En nuestra alma qué? ¿Y el acceso que pueda tener qué? Yo sé que me voy del tema, me he ido bastante del tema, pero ya que lo he dicho, ahí está. Así que pensemos en estas cosas, hermanos, porque es importante. Porque lucha tenemos. Lo que pasa es que los cristianos somos muy vagos, en regla general. Somos muy de, no, ya Dios hará, Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos responsabilidad personal en tantas cosas. ¿Verdad que lo dice? Estábamos hablando de la pared de separación. Esa pared, en términos de salvación, en términos de fe, se rompió, es cierto. No existe ya dentro de nosotros una pared de separación. Todo nuestro cuerpo, nuestro ser pertenece a Dios, pero es que ya pertenecía a Dios. ¿O qué te piensas? ¿Me entiendes? Siempre hemos pertenecido a Dios.
¿Me entiendes? Aquí está hablando del acceso a la presencia de Dios. Y el acceso a la presencia de Dios, por supuesto que en ese sentido no existe ningún velo ya. Se rompió el velo. Y no es que nosotros tenemos acceso, es que Dios ha hecho que tengamos acceso, que es muy diferente. ¿Me explico? Porque si no fuera por Dios, nosotros nunca nos acercaríamos a Él. Nunca. Porque no está en nuestro ADN, por decirlo así. Pero ahora, así como ocurrió en el templo de Jerusalén, que por cierto físicamente se rompió el velo de arriba a abajo, no de abajo a arriba, sino de arriba a abajo, significando que fue Dios quien no lo rompió. Dios que había dicho que tenía que hacerse y tenía que existir ese velo, fue el mismo Dios quien hizo que el velo se rompiera. ¿Por qué? Porque ya fue el momento de que eso fuera así. ¿Para qué? Para que la salvación llegara a los gentiles también. ¿Amén? Ese es el punto. Bien, esto sirva como ejemplo, hablando de lo mismo, porque para ser exactos y teniendo en cuenta que el templo de Jerusalén dejó de existir a partir del 70 después de Cristo, no fue antes, el nuevo templo donde Dios habita es la iglesia. Y dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Considera que aunque la presencia de Dios, la pura presencia de Dios está en el hombre interior, no es menos cierto que todos nuestros seres de Dios. ¿Me seguís? Entonces, el Señor porque el Espíritu Santo está en todas partes, hermanos. O sea, no podemos decir, no, aquí el Espíritu Santo no está. Hombre, a ver, el Espíritu Santo es Dios, o sea, está en todas partes. Ahora, y estaba en el templo de Jerusalén, pues claro, la presencia de Dios estaba en todo el templo, era su templo, pero de una manera especial estaba, la Shekinah, ¿verdad?, estaba en el Santísimo, por eso se llamó el Santísimo lugar, el atrio interior. ¿Amén? Y el atrio interior en nosotros es nuestro hombre interior, del cual Pablo también habla. Por eso, hermanos, cuando dice Pablo, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor, está hablando de eso. No de la salvación como tal, sino de nuestra santificación, de crecer en nuestra santificación, de todo estorbo, del tipo que sea espiritual, sea del alma, sea emocional, que todo está muy, muy coligado, ya os lo digo. Todo estorbo, todo pecado, toda tentación, todo eso tiene que ser echado fuera. Todo esto tenemos que desprendernos de todo esto. Eso significa cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Eso significa. Bueno, sigamos. Versículos 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si os dais cuenta aquí, esto es un resumen de lo que dice el libro de Hebreos también. O sea, todo lo que eran las cosas antiguas, aquellas cosas por las cuales los creyentes de aquella época tenían que regirse y seguir, aquella ley ceremonial, etcétera, etcétera, todo eso ya quedó atrás, sencillamente porque no tenía sentido. Era la carcasa. Como cuando se hace una construcción y se pone, no me acuerdo ahora cómo se llama eso, una carcasa de madera y luego se echa ahí el hormigón, ¿no? Pues, el encofrado, gracias, ya sabía que me lo ibas a decir. Pues ese encofrado ya no sirve para nada porque ya la estructura está hecha y la estructura es Cristo en nosotros. Bien, vamos a ver esto. Por medio de su muerte, Cristo abolió la eterna enemistad entre ambos pueblos, al menos por parte de Dios ya está hecho. También abolió la ley ceremonial, la obligatoriedad de cumplir con ella y con todo lo que caracterizaba al judío haciéndole diferente del gentil, que en sí no tenía valor alguno, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Gracias a Dios, que Dios ha quitado toda la religiosidad de nuestras vidas. No tenemos que regirnos en absoluto bajo ningún parámetro de religiosidad. Sencillamente nos regimos por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, en la libertad de Cristo, hermanos. Dios nos llama a no ser santurrones, nos llama a ser santos, que es muy diferente. En el cuerpo de Cristo, la Iglesia, ninguna diferencia anterior entre los dos pueblos es significativa en absoluto. Alguna puede haber en cuanto a forma, porque es normal, pero en sí no tiene ninguna importancia.
Como cristianos, tanto los de origen judío como gentil, somos una nueva creación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. MacArthur escribe, cito, tan pronto como judíos y gentiles son llevados a Dios por medio de Cristo Jesús, también entran en unidad en un solo cuerpo. Esto fue logrado mediante la cruz, donde Jesús se convirtió en maldición al recibir la plenitud de la ira de Dios para que la justicia divina fuera satisfecha y la reconciliación con Dios se hiciera una realidad. Yo doy gracias a Dios porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad que la palabra lo dice? Aún no se ha manifestado. Pero para Dios ya está hecho, para nosotros aún no. Pero llegará un día en que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, serán perfectos. Seremos todos guapísimos, hermanos. Y seguramente muy jóvenes. Tenemos un aspecto saludable, al menos eso sí. Y muchas más cosas. Eso es lo que la Biblia enseña. Obviamente, eso no es así ahora mismo. Algunos más que otros, pero no. Eso indica que todavía tenemos un trecho que recorrer hasta que Dios diga, ahora es el momento, y eso será cuando el Señor venga por nosotros, lo que llamamos el arrebatamiento. ¿Amén? Eso nos mantiene humildes y dependientes de Dios. Y sabedores de que sí tenemos lucha, hermanos. Yo quiero enfatizar esto de verdad. Sí tenemos lucha. Hay lucha política. Tú mira cómo están las cosas en el mundo, cómo está levantándose la maldad, cómo se está levantando la oligarquía, los poderes fácticos se están levantando tremendamente. Están ya con unas ganas tremendas de que se levante el dictador mundial, que es el anticristo, porque ya la apostasía hace ya algún tiempo que se levantó. Saben que no pueden conseguirlo aún porque aún estamos aquí. Y nosotros tampoco queremos estar aquí. Ellos no quieren que estemos aquí, nosotros tampoco. Estamos en un momento de la historia fascinante, comparable al inicio de la Iglesia cristiana, pero totalmente diferente, claro, muy diferente. No tiene nada que ver en cuanto a lo que es en sí la cuestión, pero históricamente es un momento fascinante, ¿no? Estamos viendo cómo el mal se levanta, pero eso a mí no me asombra porque ya llevo tantos años diciendo que eso está ocurriendo y va a ocurrir. O sea que a mí no me pilla de sorpresa, y a nadie le tiene que pillar de sorpresa. Está escrito que iba a pasar. Pero otra vez digo, a mí me entristece ver a tantos cristianos que aún tienen la fe, entre comillas, que no es fe, de que la Iglesia va a cristianizar las naciones. Eso no va a ocurrir, hermanos. No va a ocurrir. Y la pregunta es, ¿por qué creer mentiras? Aunque sean agradables. ¿Por qué creer cosas que no son verdad? Yo no quiero creer mentiras. La Iglesia no ha sido puesta aquí para cristianizar las naciones. La Iglesia no ha sido puesta aquí para salvar a los individuos o las naciones en sentido global. La Iglesia no ha sido puesta aquí para restaurar. La Iglesia ha sido puesta aquí para ser testigo de Cristo. Somos testigos de Cristo. Para que Dios haga su obra, no es la nuestra, es la suya. Y nosotros somos parte de ese mover. Uno una vez me dijo, no, es que nosotros somos las manos y los pies de Dios. Y yo estaba por decirle, pues sí que tiene las manos y los pies pequeñitos el Señor. No va a poder hacer mucho con unos pies así y unas manos así. Hermanos, no somos los pies y las manos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y haremos lo que la cabeza diga, no más. No vamos a hacer más, ni podemos hacer más, ni debemos hacer más. Y creer, porque sabes, si tú crees que nosotros vamos prácticamente a salvar este mundo, que ya me gustaría que fuera así. Sinceramente, a mí me gustaría que el mundo se salvara. Si eso fuera así, ¿sabes lo que ocurre? Que los que creen así no están siendo absolutamente nada objetivos con la realidad.
Están creyendo en mentiras y no se están apercibiendo de lo que en realidad está pasando y lo que va a pasar. Y va a ser muy doloroso, porque se requiere de un tiempo de preparación para ir asimilando las cosas. En todo en la vida es así. En todo en la vida es así. Si te das cuenta, el ser humano, para llegar a ser adulto, tiene un tiempo bastante largo en la niñez, la adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué no somos adultos directamente? ¿Por qué tenemos que pasar por la niñez, la adolescencia y tal? Porque necesitamos años de preparación psicológica, entre otras cosas, para luego poder realmente tomar las riendas de nuestra vida cuando sea el momento serio, que es cuando somos adultos. Necesitamos tiempo, ¿verdad? Pues así es en todo en la vida, hermanos. Entonces un creyente que está creyendo cosas que pertenecen al reino de Narnia, ¿me están entendiendo? Cuando venga la realidad y la tengan aquí delante y ya no la puedan negar, ¿qué va a pasar con ellos? Van a sufrir mucho más que no los que ya estamos viendo cuál es la realidad porque le estamos entendiendo la palabra de Dios. Y además se está reflejando en la realidad diaria. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios e interpretarla tal y como está escrita. No tal y como la aprendimos, o la aprendisteis, o la aprendieron, ¿dónde? Pues en cualquier lugar, ¿no? Donde se haya enseñado teología. En institutos bíblicos y cosas así. Eso hay que tener un cuidado tremendo con eso, porque te van a enseñar lo que ellos quieren. No vale eso. Hay que aprender tú con el Señor la palabra y pasarle horas. Y aprender lo que está ahí y no irte de ahí. Porque eso te va a dar la preparación para que un día, cuando llegue el mal día, la noche en la cual nadie puede trabajar, tú ya estarás aseventado. Tú ya estarás preparado. Y no te va a coger por sorpresa. Entre otras muchas cosas, así es. Bien, seguimos. Colosenses 1, 9 a 23, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que Cristo hizo. Romanos 5, 8, 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto no es solo para los gentiles, sino también para los judíos, como es obvio. Bien, eso está claro, pero esto es para los llamados de Dios, no para toda la humanidad, como algunos enseñan por ahí. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Las buenas nuevas de paz es la buena noticia de que los pecadores, es decir, todos los hombres, pueden reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo, obviamente, todos los hombres que son llamados a tal efecto, eso se entiende. Bien, 1 Timoteo 2:5, el mediador es Jesucristo, está claro. Las buenas nuevas, y les dijo, y por todo el mundo predicad el Evangelio. Pero prácticamente todo el mundo ha escuchado de Cristo ya. Tanta gente ha escuchado de Cristo. Y escuchan de Cristo, se convierten. La inmensa mayoría, ¿no? Es así. Y a veces se convierte gente que dice, es imposible, es imposible. Este fue mi caso. Es imposible, imposible. Oh, imposible, sí, era imposible. Pero para Dios todo es posible. Es la gran diferencia. Y eso te demuestra que lo que Dios quiere lo hace. Y no hay más que eso. Porque si dependiera de los hombres el creer, nadie creería. Si Dios hubiera dicho, bueno, a ver, vamos a vosotros, id y predicad el Evangelio. Y aquellos que quieran creer, pues yo les voy a salvar. Esta es la enseñanza de hoy en día, en esa mayoría de las iglesias. Vosotros predicad. Y todos aquellos que digan, que levanten la mano, yo les voy a salvar. Ya está. Yo quiero ver fe. Como el Señor diciendo a sus discípulos, yo quiero ver fe. Como si la fe estuviera inicialmente en el ser humano. Esto es increíble. No se salvaría a nadie, hermanos. Absolutamente nadie. Esta es la realidad. El ser humano detesta a Dios. El ser humano per se, en sí mismo,
por sí mismo, no quiere saber nada de Dios. Porque ama el pecado. Porque ama la autosatisfacción, porque es ególatra. Porque es un ser caído. Esa es la realidad. Y si no entendemos esto, de que la obra es de Dios, estamos engañándonos a nosotros mismos, estamos en una frustración constante. ¿Y de dónde vamos con todo ello? Y si logramos algo, la tendencia va a ser a colocarnos la medalla. Decir, jo, como Dios me ha usado. No, Dios te ha usado, a lo mejor te ha usado, pero la medalla es de Dios, no la tuya, ¿eh? Quítatela. Si dependiera de los hombres el querer, nadie creería, porque el mundo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto está escrito. Y si Dios no hubiera escogido salvar a quien quiso, nadie se salvaría, porque muchos son los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todos aquellos que reciben el Evangelio porque les predicamos el Evangelio. Estos son los llamados. Pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que Dios escoge. Que ahora se entiende ya ese versículo. Yo me he pasado años y años y años y años sin entender este versículo. ¿Lo quieres creer? Porque yo era arminiano antes. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No entiendo nada. Y nadie lo entiende. Realmente no lo entienden. Si tienes una mentalidad y una doctrina arminiana, no puedes entenderlo. Es imposible. Ahora, si tú crees en la verdad de que Dios es quien escoge y que Dios es quien llama a salvación, entonces sí se entiende. Esto está clarísimo. Muchos son los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todos aquellos que reciben el Evangelio, que lo escuchan, que tal y que cual. Esos son llamados a salvación. Porque eso es lo que tenemos que hacer, llamar a salvación. Predicar el Evangelio. No vamos a ir a la gente y decir, mira, yo te predico el Evangelio, ahora, yo no sé si Dios te va a salvar o no. O sea, la predicación del Evangelio es arminiana. ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo o no? Nosotros predicamos, mira, ven a Cristo, claro que sí, así hay que predicar, no es ironía, es verdad. Hay que predicar, ven a Cristo te ama, sí, es verdad, Dios ama a todos, sí, pues, más o menos, o sea, había mucho que hablar ahí, pero bueno, Dios ama al ser humano, vamos a decir, ¿no? Sí, es verdad. Ven a Cristo, eres un pecador, eso es verdad, eres un pecador. Pero Cristo murió en la cruz para salvarte, sí, es verdad, sí. Esos son los llamados. El Evangelio es un llamamiento de Dios, por eso dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Va? Para que nadie diga, es que a mí nadie me predicó. ¿Me entiendes? Para que nadie diga, es que a mí nadie me predicó. No, predicad a todos, a todos. ¿Y quién se salva? Los que un día dicen, me ha convencido. No. Los escogidos de Dios, que no saben ni cómo, eso fue mi caso, cayeron de bruces delante del Señor y pidieron perdón por sus pecados, y lloraron, y bueno, cada uno reacciona de manera diferente, ¿no? Y tienen la seguridad, llegan a tener la seguridad de que realmente son de Dios. Y por tanto reciben el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es la entrada del Espíritu Santo en la vida de uno. Y, consecuentemente, todo eso es un mismo acto. Tienen la seguridad de la salvación, ya son hechos miembros del cuerpo de Cristo y nunca jamás, si esto es así, perderán la salvación. Nunca jamás. Porque esta es otra. Cuidadito, que puedes perder la salvación. Y meten un miedo en el cuerpo a la gente de Dios. Eso es mentira. Luego dicen, uy, viene el arrebatamiento y viene pronto, ¿estás preparado? Jolín. Pero gracias a Dios, preparados están todos los escogidos. Porque para eso han sido escogidos, para ser salvados. Amén. Esto es revolucionario, ¿eh? Esto es revolucionario. Esto si lo van a ver muchos cristianos por ahí, van a decir, uy, este pastor es hereje. Pues si soy hereje, tú eres más hereje aún. Porque lo que estoy predicando es lo que la Biblia enseña. Aunque no te guste o no lo entiendas, ya lo entenderás si quieres. Los llamados son todos los que escuchan el mensaje de las buenas nuevas. Los escogidos los son por Dios. Y sin esa elección soberana nadie sería salvo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Te guste o no te guste. No te gusta. A mí tampoco me gusta demasiado, la verdad. A mí me gustaría que Dios salvara a todos. Si tengo que escoger, yo escojo que salve a todos, claro. ¿Pero lo va a hacer Dios? No. ¿Tiene motivos para no hacerlo? Todos motivos tiene. Porque yo no soy mejor que Dios, ni tú tampoco. Y a mí se me escapa muchísimo se me escapa, y a ti más.
Se te escapa. Porque además tienes una doctrina equivocada, si es que este es el caso. Entonces, hermano, Dios sabe por qué hace las cosas, por qué escoge a quien escoge y no escoge a quien no escoge. No hay mucho más que hablar. Y Cristo no vino a salvar a todos los hombres, sino vino a salvar a aquellos que el Padre le entregó para que fueran salvos, los escogidos. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén, por un mismo espíritu, no es de otra manera. Ningún hombre posee derechos ni dignidad ni mérito alguno en sí mismo para tener acceso a Dios, pero a los escogidos de Dios se les ha conferido ese derecho mediante la fe en el sacrificio y la muerte y la resurrección de Cristo. Todo es don de Dios, dádiva del cielo, y no hay otra manera. Y yo predicaré esto hasta que parta de este planeta, hermanos. Y así queden pocos para escucharme o menos aún, me da igual. Porque yo estoy aquí para decir la verdad, no para llenar la iglesia de gente. La inmensa mayoría de las iglesias son arminianas, porque claro, eso, con que se les dice que Dios te ama mucho, Dios te ama mucho, y Dios te ama mucho, y Dios te ama mucho. Y ya está, y poco más que eso, pues Dios te ama mucho. Porque claro, a todo el mundo le gusta oír eso, ¿no? Son los mimos espirituales que entran por los oídos, los mimos. Yo no veo eso en la Biblia, hermano. Yo veo al Señor que hablaba clarísimo. Yo veo la doctrina apostólica que es clarísima. ¿Que eso aleja a gente de las iglesias? Claro, pero es que para eso es. Porque muchos no han nacido de nuevo. Y lo que queremos, y eso no es cosa nuestra, es que las iglesias estén llenas de gente que ha nacido de Dios. Eso es lo que queremos. Nosotros no estamos aquí para decir quién es quién, pero es que es la misma palabra la que es cortante más que una espada de dos filos, ¿verdad? Y al final se produce lo que se tiene que producir. Ya para ir terminando, hermano y hermana, solo es posible la entrada al Padre por un mismo Espíritu. Aquí es donde vemos la Trinidad en acción, que ya lo dije antes. El Hijo salva, el Espíritu santifica y lleva al pecador redimido al Padre. Esto es tanto para judíos como para gentiles. Bueno, un poquito más. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La Iglesia está compuesta por personas de todos los tiempos, desde que empezó, de todas las épocas y de todos los trasfondos. En ella no existen extranjeros, forasteros, diferencia entre hombres y mujeres, clases sociales, ciudadanos de segunda. Por eso los pastores somos lo mismo que los demás. El pastor, ¿qué pastor? No me gusta que me llamen pastor. ¿Qué pastor? Yo soy como tú, una responsabilidad diferente. Pero... Y en todo caso, soy el anciano principal de mi congregación, en mi caso. Pero no soy pastor, como yo llevando un título, pastor. Es el pastor. ¿Por qué? Porque no hay jerarquías en el cuerpo de Cristo, hermanos. No existen las jerarquías, todos somos iguales. Tenemos competencias diferentes, responsabilidades diferentes, pero no somos uno más que otros. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana, nada que ver, ni con otras. Pablo les dice a los creyentes de origen gentil de Éfeso que eran conciudadanos de los santos, es decir, que estaban a la misma altura que el resto de los creyentes de origen judío o de cualquier otro origen. Eso en aquella época era muy importante, porque era otro trasfondo muy diferente al que es actualmente. En aquellos entonces, los judíos creyentes, pensaban que tenían la hegemonía de todo, ¿no? Y cuando se convertían los gentiles les menospreciaban un poco, había esa tendencia. Aquí es donde Pablo dice, de eso nada, todos sois iguales. Ahora se entiende más, ¿no? Los pecadores redimidos no solo se convierten en ciudadanos celestiales, sino también en miembros de la familia de Dios. Y esto sí lo quiero decir. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí se ha hecho, utilizando este versículo, mal utilizándolo, se ha hecho cosas horribles, herejías. De ahí viene la justificación de que ahora Dios levanta apóstoles, los superapóstoles, ¿no? Es mentira. Y es falso, y lo voy a explicar. Todos edificados sobre el fundamento. ¿El fundamento son los apóstoles? No, señor. No, señor. Porque ¿qué es un apóstol? Es un enviado. ¿Y qué es un misionero? Sería ahora. Y es un ser humano.
¿Un ser humano es fundamento de algo? ¿Pedro era fundamento de algo? Sabemos todos que no. ¿Quién es el fundamento? Cristo mismo, si lo quieres, la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles, sí, claro. Pero ¿era suya? No, era de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuidadito que no te la coloquen por ahí. Todo es edificado sobre el fundamento, no sobre las personas. El fundamento era la doctrina de esos hombres de Dios que Dios dio a conocer, no los hombres, como es lógico. Cualquier alusión a levantar jerarquías, como así se hizo, utilizando ese versículo, es una herejía clarísima. Y hay tantas iglesias que están regidas de una manera herética, mal utilizando este versículo, que si te das cuenta, es algo muy parecido a lo que los católicos romanos han hecho con el papado, refiriéndose a Mateo 18, diciendo que Pedro era la piedra, la roca. Pues es algo muy parecido. ¿Te das cuenta cómo el diablo sabe tergiversar las cosas? Pero nosotros nos ceñimos al buen entendimiento de la palabra de Dios. Y utilizando un poquito el raciocinio, hermanos, el sentido común, ¿cómo va a ser una persona un fundamento? Yo no soy fundamento ni de... Vamos, no se me ocurre qué comparación. Nada. Cero. Y tú igual. Porque somos carne y hueso. ¿Verdad que sí? No somos mucho más ahora mismo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. De momento, humildad. Amén. Y total dependencia de Dios. Y por tanto, de la palabra de Dios. No como tú la interpretes, sino como se interpreta a sí misma. Amén. Vale. La única excepción en cuanto a personas es Jesucristo, obvio. Porque Él es en sí mismo la piedra principal. Pero que no nos olvidemos que Jesucristo no solamente es hombre, verdadero hombre, es también Dios. Por lo tanto, claro que puede ser y debe ser y es fundamento. ¿Amén? En sí mismo. De hecho, Él dio su sangre por nosotros y ese es el fundamento de nuestra salvación. Sin su sangre, sin el derramamiento de su sangre, no habría salvación alguna. Que en todo el edificio, versículo 21, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Cada creyente es una piedra en el templo de Cristo, que es la iglesia. La edificación de la iglesia no se completará hasta que toda persona vaya a creer en Él, que va a creer en Él, lo haga. Solamente una alusión final. Aquellos que aún no han entendido realmente lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos miembros puede tener un cuerpo? No sé cuántos, pero hay un límite, ¿verdad? ¿Te imaginas un cuerpo con una membresía ilimitada? O sea, miembros del cuerpo, que millones y millones y millones. O sea, nunca se acabaría el cuerpo, ¿verdad? Si es un cuerpo, tiene que tener una estructura, ¿verdad? ¿Me entiendes? Por eso el Señor habló de la iglesia como cuerpo, y Él es la cabeza. Si eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pues los miembros tienen que ser los adecuados a ese cuerpo para que ese cuerpo sea cuerpo. No más que eso. De otra manera lo que teníamos sería una monstruosidad. ¿Me entendéis? Entonces la cuestión es, ¿por qué hay tantos que creen, y son muchos, que creen que toda la humanidad se va a salvar? ¿No tiene sentido? ¿Que toda la humanidad va a ser la iglesia? Entonces, Israel también va a ser la iglesia. Todos va a ser la iglesia. Y también metemos al diablo ahí, también, de paso. Y también se va a salvar, ¿no? Como decía uno por ahí en el siglo III. O sea, es inverosímil. Esa herejía se llama universalismo, es una herejía. Y hermanos, nosotros no estamos para herejías, estamos para la verdad. ¿Vale? La buena noticia es que Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo para que esté formado por los miembros, que solo Él sabe cuántos son, nadie más lo sabe, y son un número determinado de miembros que empezó cuando empezó y acabará cuando tenga que acabar. Y ahí, esa es la iglesia, nada que ver con Israel, nada que ver con nada más, y esa es la desposada de Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. Solamente quería puntualizar esto.
Bien, ya seguiremos con el estudio. Dios os bendiga.